Ayuda idónea, audio 41, capítulo 22, sujetas a sus maridos, de Tito 2 del 4 al 5, es el numeral 8. Aquí nuevamente un segundo testigo en las Escrituras. Se nos informa a las esposas que debemos ver nuestra sujeción a nuestros maridos con el mismo amor y fervor que nuestra sujeción a Cristo y amor por Él. El pasaje dice que estemos sujetas como al Señor, como si me estuviera sujetando al Señor, como la autoridad de mi marido ha sido delegada por Dios. Cuando me sujeto a mi marido estoy reconociendo la autoridad de Dios y de hecho me estoy sujetando a Dios. También dice que nuestra sujeción es a nuestros propios maridos. Yo no me sujeto a ningún otro hombre como me sujeto a mi marido. No hay pastor ni ministro por encima de mi marido. Mi marido es mi cabeza, así como Cristo es la cabeza de él. Muchas mujeres me han escrito contándome que sus pastores les dijeron que diezmaran, que fueran a la iglesia, que inscribieran a sus hijos en una escuela de la iglesia, que mandaran a sus hijos al grupo de jóvenes o 100 cosas más en contra de la voluntad de sus maridos. El pastor sostiene que él es la cabeza de la iglesia local y como tal es el poder religioso más elevado sobre la tierra. La respuesta de mi marido ante un hombre que pretende ser autoridad eclesiástica sobre la familia es llamarle mentiroso y engañador. La Escritura enseña claramente que la esposa debe sujetarse a su marido. Cuando nuestra hija mayor estaba a solo 2 meses de casarse, le hizo a su papá una pregunta teológica. Recuerden, ella era graduada de una escuela bíblica y había pasado 3 años en el campo misionero, pero en lugar de contestarle como lo había estado haciendo durante 26 años, le dijo: yo no puedo contestar tus preguntas bíblicas porque ahora debes creer lo que cree tu marido. Él va a ser tu cabeza y tú lo seguirás a él. Es tiempo de que te acostumbres a tu nuevo papel. Pregúntale a él lo que cree sobre el asunto. Es lo que significa dar a tu hija en matrimonio. Significa pasar la antorcha a una nueva unidad familiar de una sola carne. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Efesios 5, 32 al 33. Como esposas, debemos reverenciar a nuestros maridos como cabezas designadas por Dios. Primera de Pedro 3:6 nos dice: Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Si eso es una sacudida para tu sistema religioso, cobra ánimo porque Dios sabía que nos pudiera sorprender. Enseguida nos dice a las esposas que no estemos amedrentadas con ningún temor. No te asombres de lo que Dios ordena y no temas. Sujétate a tu esposo como Dios manda. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Colosenses 3:18. El pasaje dice que la mujer que obedece a su marido debe hacerlo como conviene o es propio en el Señor, lo que es propio para una mujer cristiana. Medítalo, no es otra situación cultural singular. Esto es atemporal, desde la perspectiva que tiene Dios del matrimonio que Él instituyó aquí en la tierra. Esto es propio, así es como responde el Hijo al Padre. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:1. Esta es la tercera vez que Dios ha recalcado que nuestra sujeción a nuestros propios maridos no se basa en una superioridad del varón sobre la mujer. Dios no está estableciendo que un género sea superior al otro. Es únicamente en el contexto de la unión matrimonial que la mujer ha de estar en sujeción a su marido. Es el cargo que Dios le ha asignado lo que la coloca en la segunda posición de mando en la familia. Este pasaje en Primera de Pedro 3, del 1 al 6, aborda otro asunto que surge con frecuencia. ¿Qué sucede si mi marido es inconverso y no reconoce a Cristo como su cabeza? ¿Aún así debo seguir al hombre que no sigue a Cristo? La siguiente es la carta típica de muchas que recibo. ¿Cómo ganar a tu marido perdido? Estimado señor Sper, mi marido está perdido, está lleno de ira. He perdido las esperanzas de que algún día tener un matrimonio divino. ¿Alguien alguna vez habrá salido del abatimiento y la tristeza en que yo me encuentro ahora para lograr un matrimonio divino? ¿Tendrá Dios en su gracia y misericordia un plan y una promesa de una manera de ganar a mi marido impío por gracia salvadora?
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quiero creer que existe esperanza. Quiero creer y obedecer a Dios, sea que mi marido se convierta algún día o no, pero me encantaría tener un poco de esperanza y orientación sobre la manera de ganar a mi marido para Cristo. He orado y he clamado a Dios. He sido fiel al estudio bíblico y a la iglesia. He dado diezmos y ofrendas, pero no he visto nada de evidencias de arrepentimiento en mi marido. No quiero dejarlo. Quiero amarlo, pero es difícil. ¿Quedará alguna esperanza? Firma Amy. Dios nos da esperanza y un plan en Primera de Pedro 3. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, el marido perdido, sean ganados sin palabra, entre paréntesis, no ganados por estudio bíblico ni predicación, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro 3:1. En esos 6 versículos Dios revela su plan para que una esposa gane a su marido perdido para la fe en Cristo. El siguiente relato verídico, parte de mi propia experiencia, ilustra la aplicación de este pasaje por una mujer que gana a su marido mediante su conducta casta sin predicarle la Biblia. Mi amiga, la reina. Cuando yo era una esposa joven, mi mejor amiga tenía un marido inconverso. Ella siempre me recordaba a una reina. Ella tenía una presencia singular, además de su belleza, aplomo e inteligencia. Era hija de un pastor, criada muy religiosamente con normas elevadas, pero cuando tenía 17 años de edad se encontró con un joven encantador, el primer hombre que jamás hubiera mostrado interés en ella. Ella se enamoró a primera vista, se casaron a escondidas. Ella pronto descubrió que su marido era muy trabajador cuando trabajaba, pero tenía varios malos hábitos que incluían el uso de tabaco en diversas formas, maldiciones, gritarle a ella cuando se enojaba y pornografía. Cuando yo la conocí, ella había llegado al arrepentimiento y estaba tratando de lograr que funcionara ese matrimonio en yugo desigual. Mediante la gracia de Dios y su creciente temor del Señor, pudo hacer realidad el capítulo del amor en Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios 13 del 4 al 7. Cuando él era descortés o insensible, ella no se envanecía con justa indignación. Cuando él era cruel y la maldecía, ella era amable y lo soportaba. Toleraba sus descuidos y creía que traería a su casa su salario en lugar de gastarlo en el camino. La mayor parte del tiempo pudo soportarlo todo con alegría y gratitud. Cuando ella vino a pedirme consejo, oculté el asco que sentía y le dije lo que dice la Biblia, no lo que yo sentía. Para honrar a Dios tienes que honrar a tu marido. Cada día yo sentía que estaba presenciando una batalla celestial y Dios estaba ganando. Aparte de su uso de pornografía, el vicio que le causaba más repugnancia a ella era su suciedad física. Él frecuentemente le pedía cosas que eran repulsivas porque él no se había bañado. Yo me sentía realmente enferma cuando pensaba en ella en esa situación. Sin embargo, ella se sujetaba y respondía a sus deseos. Por supuesto, ella le decía cuánto le gustaba a ella y lo bien que se sentiría si él se bañara. Ella creía lo que dice Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa.
Lo que lo ganó no fue que ella fuera a la iglesia o tuviera su devocional. Lo ganó porque respondió frente a él con honra y afecto. Jamás se le ocurrió a ella avergonzarlo ni impresionarlo con su religión que era auténtica. Y yo honraba y no honraba a su marido porque así hubiera sido enseñada durante su crianza. Era un milagro diario para ella. Ser testigo de su experiencia desarrolló fe en mí como nada lo hubiera hecho antes. Yo había visto la conversión de miles de personas durante el movimiento de Jesús en la década de los 60. Había visto expulsión de demonios y había visto que las personas fueran sanadas de enfermedades terribles. Pero ver a una muchacha embarazada de 18 años caminando delante de Dios en la pureza de la obediencia a él era verdaderamente milagro de milagros. Su marido trabajaba toda la noche en una fábrica. Todos sus compañeros de trabajo eran borrachos, fornicarios. Una madrugada, cerca de la hora de la salida, algunos de los hombres empezaron a quejarse de sus esposas, contándolo perezosas, irresponsables, deshonestas, desleales, corrientes, tristes, gordas y feas que eran. Jim, el marido de mi amiga, no decía nada. Finalmente uno de los señores le preguntó a Jim por su esposa. Era la primera vez que se había puesto a pensar en su esposa en comparación con las esposas de sus compañeros y de pronto se sintió profundamente agradecido. No les voy a platicar acerca de mi esposa porque todos ustedes se pondrían muy molestos. Los hombres insistieron, así que Jim les dijo, ella es hermosa, con cabello largo y rubio, siempre es tan dulce, hará lo que sea por mí. Ella considera que yo soy el tipo más codiciable. Todos ellos están muy molestos, seguros de que él les contaba, estaban muy molestos, seguros de que él les contaba una gran mentira. Él les dijo, cuando yo llegue a casa en la mañana, ella estará muy arreglada y preparándome mi desayuno y me recibirá en la puerta con un beso muy sensual. Como todos los señores ya habían dicho que sus mujeres se levantaban tarde y nunca les preparaban desayuno, se negaban a creerle a Jim. Después de una conversación acalorada con muchas maldiciones y habladurías, Jim presumió, apuesto que yo podría llegar a casa con todos ustedes a desayunar y ella gustosamente les prepararía el mejor desayuno de su vida. Y todo con una sonrisa. Imposible, le contestaron. Después de más presunciones terminó por llevar a 5 de ellos a casa con él esa mañana, sin llamar a su esposa para avisarle. Ahora su joven esposa en casa ignoraba por completo lo de sus conversaciones y no tenía idea de que estuviera de por medio la reputación de su marido. La Biblia dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Recuerden, Proverbios 12:4. Esta joven estaba a punto de convertirse en corona de su marido o carcoma. Con todo lo indigno que era él, la conocía y confiaba en ella. Ella se había ganado su confianza. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Proverbios 31:11. Confiable, digno de confianza, fidedigno, honrado, fiel, honesto, leal, íntegro, merecedor. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31:12. Constante en su amor, inconmovible, fiel, incesante, perseverante, inmutable, leal y permanente. Esa mañana a las 6:30 ella lo recibió en la puerta con un rostro radiante de amor, su pelo recién peinado y un bonito vestido. Pero en lugar de un hombre apestoso masticador de tabaco, eran 6. 5 de ellos con expresiones de algo de pena y aprensión. Aunque sorprendida respondió alegremente, oh mi amor, veo que has traído a tus amigos. Delante de estos hombres, este saludo ya era una gran victoria y un honor para Jim. Él pasó a sus compañeros a su casa y le dijo ásperamente a su esposa, prepara desayuno para mis amigos. Esto era pedir mucho porque esos hombres eran capaces de comerse todo lo que ella había comprado para los desayunos de la siguiente semana. Jim ganaba un salario de pobreza y no era muy cuidadoso con su dinero. Lo que le sobraba era de ella para que completara como pudiera. Ella fue a la cocina y oró en silencio. Señor, tú sabes que tengo que dar de desayunar a 6 hombres esta mañana. Por favor, ayúdame.
Preparó todo el tocino, todos los huevos, guisó todas las papas, horneó una enorme canasta de pan y además preparó una salsa ranchera. Su despensa para toda la semana la sirvió amablemente en una mesa con mantel blanco como la nieve. Los hombres sucios permanecieron callados de pena mientras ella les servía. Era un momento de coronación para Jim. Todos estos hombres percibían instintivamente que nada volvería a ser igual entre ellos. La esposa de Jim sí lo trataba con honor. Él sí era diferente a ellos. Los hombres desayunaron, luego se levantaron y se salieron. Han de haber observado que Jim jamás le dio las gracias a su sonriente esposa. Él jamás volvería a ser uno más de los compañeros. Ellos siempre sentirían que él era un poco más listo, no era útil, no era el inútil que ellos se habían imaginado. La siguiente noche en el trabajo sus compañeros todavía estaban un poco doblegados. Ella lo había honrado en el momento más crítico, frente a sus amigos. Ella lo honró porque le creía a Dios y decidió obedecer a Dios honrando a un hombre que no merecía su honor. Ella hizo a un lado sus sentimientos de rechazo y de resentimiento y de ser usada y se condujo de manera casta. Ella fue corona de su marido. Bendiciones.